poco hemos reflexionado, pero hay una tendencia de los países de mayor nivel de ingreso a cerrarse. Me lleva a pensar de que sí puede haber un mayor número de muros, no sé si físicos, pero sí de otro tipo. Hoy, casi 30 años después, vemos que los muros que dividen países en el mundo van en aumento. De 11 muros que existían en aquella época, actualmente hay más de 70. Uno de los muros más mediatizados es el muro que está construyendo Estados Unidos con México. En 1939, la caída del muro de Berlín parecía como que era un momento importante para la separación de esos muros que dividían a sociedades, a países. En este caso, lo que estamos viendo es un incremento y la frontera México-Estados Unidos, y es particularmente espacio de los 41 kilómetros de frontera que tiene Tijuana con San Diego, empiezan a representar el escenario de más fortalecimiento, de más endurecimiento. Hay espacios de esos 41 kilómetros que no solamente tienen un muro, sino tienen 3 muros. Que retratan las temporadas y las fuerzas, algunos de concreto, otros de 6 metros, otros de 10 metros como el que estamos viendo, que es el reemplazo de lo que sería, y muy cerca de aquí, a 3 kilómetros, tenemos los prototipos del muro de Trump, que representan la idea de ese muro impenetrable y que representan esa idea de que esta frontera tiene que estar sellada, tiene que estar cerrada. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. Will certainly do some good. It will authorize some badly needed funding for better fences and better security along our borders. And that should help stem some of the tide of illegal immigration in this country. En 1848, al trazarse la nueva línea del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues he aquí que el rancho queda en la pura línea de ser una localización común y corriente, se convierte en un punto fronterizo, y eso marcará su destino histórico. Ha habido siempre tensión, siempre tensión. Esta frontera es un producto de las mismas fuerzas que construyeron todos los estados nacionales en el mundo, ¿no? Recordemos que siempre hubo mexicanos en Estados Unidos, en lo que es el suroeste. Recordemos que esa parte del suroeste de Estados Unidos forma parte de México. Entonces, de alguna manera, lo que hizo Estados Unidos es tomó un territorio que era de México, donde había mexicanos. Entonces, esa presencia mexicana es muy antigua. Cuando veníamos aquí a piscar lo que quedaba del tomate, se podía encontrar uno con gente de distintos rumbos de la ciudad, no era propiamente nada más de algún sector de la ciudad, porque pues era básicamente, podíamos percibir como una frontera muy abierta. If I were explaining the border to a Martian or a member of Congress from Iowa, I would have to emphasize that there's incredible asymmetries in the border region, especially in terms of economics. And Mexico is still a developing country with relatively low levels of income and public services and expenditures. And that's something that
people in the U.S. Frequently forget. They assume that resource levels are similar. There is a regional binational culture, a group of fronterizos or borderlanders, people who understand the border. They spend some of their activities on the other side of the border. They have friendships, business across the border. And in many ways, these groups of people are very comfortable with each other. They can't understand the threats as perceived by Mexico City or by Washington, D.C. about the border dynamic. Este sitio se denomina del lado mexicano Cañón Zapata. Del lado de Estados Unidos se denomina el campo de fútbol o el soccer field. Como se puede observar, no hay absolutamente nada que defina o que distinga o que indique dónde empieza México o dónde empieza Estados Unidos. Esta es una clara evidencia de que el fenómeno de la migración indocumentada es un fenómeno que tiene dos dimensiones. Una dimensión de la realidad del mercado internacional de fuerza de trabajo, que tiene el componente de una demanda real desde Estados Unidos y una oferta real desde México. Secure the border. We have nearly 20,000 men and women in the U.S. Border Patrol, almost 2,000 in Laredo sector alone. It's not enough. We still have people getting through. We still have things that are coming across our border that we don't know about. If we want to have a secure border, if we want to truly protect this country and what it stands for, these are things that we need. And as subject matter experts that have done this job. Entonces empiezas poniendo un guardia, luego que tengan que pasar por un lugar específicamente. Luego el control de pasaportes, luego el control sanitario, luego, ¿no? O sea, esta serie de mecanismos para que el pasar por encima de la línea no sea dar un paso, ¿no? Sino que se vuelve una cosa mucho más difícil, mucho más complicada, que tiene que documentarse, que tiene un límite de tiempo, que etcétera, etcétera. Government department help with the initial inspection. Every car is not searched. However, they are trained to judge people. And while they are polite, they can be very severe when people break the law. Actualmente se tienen construidos 1.046 kilómetros de bardas entre ambos países. Esto equivale a cerca del 33% de los 3.145 kilómetros de frontera total. Entonces, si tú me preguntas si hace falta un muro, como seguido nos menciona en los medios o en los twitters Donald Trump, pues realmente para controlar un flujo que ya no existe, pues lógicamente no. Se da esta coyuntura de la caravana migrante y entonces se justifica, se autojustifica ese muro y le das elementos a esta administración Trump para que siga pidiendo mayores recursos para la construcción del muro en zonas donde todavía no existe. Bueno, estamos ahorita en el borde del canal, la canalización de Tijuana. En este lado estamos en México, allá está Estados Unidos. Es un lugar medio problemático
porque aquí es donde vive la gente deportada de Estados Unidos. El hecho de haber nacido en Tijuana y el hecho de siempre estar viendo un muro, porque es el sueño americano, pero es la pesadilla mexicana. Y te lo está recordando diario, ese golpe, ese golpe. No vas a poder atravesar eso donde, como dice allá, el sol brilla para todos. Básicamente te está diciendo, no es cierto, el sol no brilla para todos. Mi percepción es que ninguno de los gobiernos, ni el estadounidense, ni el mexicano, ni el de origen, que serían los centroamericanos, han sabido cómo gestionar esta migración o esta movilidad. Deberíamos ya tener acuerdos entre países, entre gobiernos, en que puedan darle un orden, una seguridad a la movilidad de estas personas. Durante muchos años estos centroamericanos habían estado cruzando de manera oculta, clandestina, ocultándose de las autoridades, de las pandillas, de personas que usualmente abusaban de ellos. But every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. Okay, that was 1995. President Clinton at the State of the Union address, sounding very much like President Trump. Now, with the failure of health reform, some say immigration may be Mr. Trump's biggest victory this year. Pero esto se construía en la campaña de los 90s, unos 20 años, en razón de la propuesta de Clinton de controlar la frontera como respuesta a los republicanos que planteaban una movilización policíaca dentro de Estados Unidos para localizar todos los extranjeros sin documentos y expulsarlos. La propuesta de los demócratas fue mejor controlar la frontera y es como se empieza con esta barda, y la primera etapa fueron 300 millas, más de 300 millas durante la administración de Clinton, que nadie se lo imaginaba porque era un demócrata, un tipo con un discurso solidario con los países de América Latina y demás, pero él fue el que inició esta construcción ya en serio de la barda. Luego la continúa al resto de la frontera, en las partes urbanas sobre todo, George Bush hijo. De tal manera que algo que provocó este fenómeno de las bardas fue que la gente se alejara para cruzar, y eso aumentó mucho el número de muertos, porque se empezaron a cruzar por desiertos, por montañas, y en tiempos de frío o de calor murió muchísima gente. Yo creo que se tiene contabilizado más de 6,000 muertos, migrantes. En ese sentido hay una deuda de ambos gobiernos con esas familias. Se juntaban hasta 300 personas así en el cerro para cruzar, y nosotros pues vendíamos ahí comida, vendíamos
burritos, vendíamos canela, vendíamos tortas. Y después de que mi esposo hacía sus labores, que él trabajaba, pues en la tarde nos dedicábamos a vender en el cerro. Y como no había cerco ni nada, pues nomás cruzaba uno por abajo del alambre o por el alambre simplemente. En general, el gobierno estadounidense fue invirtiendo más en esta frontera con el objetivo de tener un mayor control y buscar cierto sellamiento de la frontera. Lo ha logrado. Es la intención también de estados poderosos que quieren obligar a otros países a que funjan como fronteras externas de esos estados. Y ahorita no se justifica un muro de esa naturaleza. Todo mundo le ha dicho que esto no va a detener la migración, de ninguna manera va a detener el narcotráfico, pero usando su imagen es un poderoso símbolo de la protección de Estados Unidos, de que Estados Unidos está protegido contra el exterior. Creo que este es uno de los temas que hace muy complicado el discutir racionalmente la frontera. Porque una vez que tú ya constituiste a la migración como un problema nacional gravísimo, ¿cómo la paras? ¿No? Se vuelve el objetivo político en un contexto tan contradictorio que es un mercado laboral compartido. La migración no es homogénea. La movilidad de las personas tiene una gran diversidad y multiplicidad de expresiones mismas de esa movilidad. En Tijuana no existe un solo movimiento de ida o de vuelta. Existe esa diversidad o mosaico de movimiento de las personas. Existen personas, para empezar, que viven del lado de Tijuana, pero que trabajan del lado estadounidense, o viceversa. E incluso muchas de esas personas son de nacionalidad o de ciudadanía estadounidense y viven del lado mexicano. Es decir, hay una cotidianidad que rebasa el dato, que rebasa la propia explicación general de lo que podemos hablar del fenómeno. Como sucedió en ese domingo fatídico, que hubo el intento de estos, dicen, 500 personas que quisieron cruzar por la fuerza, pues trajo como consecuencia que la frontera se cerró por algunas horas. Irónicamente se da esta parte de la caravana migrante, que hay un momento en que tratan de cruzar masivamente y que entonces se tratan de justificar ese muro, pero la realidad es otra. O sea, a lo largo de los años hemos visto que la construcción del muro es más simbólico, es más ideológico político que otra cosa. Básicamente el muro siempre va a ser como que
el marcapasos para poderte caminar de aquí al Cañón del Matadero, por ejemplo. Saben que sigue el muro vas a llegar, y del otro lado, igual como el canal, sigue el canal y vas a llegar al Puente Negro. Existe una virgen desde hace como 40 años, donde los que anteriormente cruzaban, los polleros, llegaban ahí a rezarle. Le pusieron la virgen del Cañón del Matadero, la pusieron justamente en el desagüe. Ahí llega la gente, le reza y posteriormente cruza. Le reza para poder, les dé esa buena suerte y poder cruzar sin que los agarren. Creo que quedó muy bien reflejado, muy bien mostrado por la migración de los haitianos en 2016, muestra un nuevo movimiento de personas que vienen a solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos en la frontera. Entonces, este es un cambio radical porque no necesariamente buscan cruzar la frontera ilegalmente, sino que lo hacen de manera ordenada a través de los puertos de entrada. Entonces, esta es un nuevo tipo de migración que ahora ha sido mostrado de una manera pero muy fuerte con las caravanas de migrantes que han llegado sobre todo de Centroamérica y sobre todo de Honduras. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor. Pues bien difícil porque tenemos 3 días de hasta ahorita que llegamos aquí probamos comida que compramos allá porque no habíamos comido, solo agua y agua y agua. ¿Cómo ha cambiado la composición de los migrantes que ahora vienen mayoritariamente a solicitar asilo a Estados Unidos? Given the okay. If they have to, I hope they don't have to. But you know, you're dealing with a minimum of 500 serious criminals. So I'm not going to let the military be taken advantage of. I have no choice. Do I want that to happen? Absolutely not. But you're dealing with rough people. You ask the people in Tijuana, Mexico. They opened up with wide arms. Just come in, let me help you, let us take care of you. And within 2 days, now they're going crazy to get them out. They want them out. Because things are happening, bad things are happening in Tijuana. And again, it's not in this country because we've closed it up. 2 days ago, we closed the border. We actually just closed it. We're saying nobody's coming in because it was out of control.
va a hacer más que dividir a dos sociedades aún más, y que va a ser como la separación de dos sociedades que han estado conectadas, que tienen raíces históricas, que tienen inclusive asuntos particulares respecto a cómo es este país, el vecino, y cómo la procesión de México a partir de este muro que se acerca más al muro parecido entre Jerusalén y Palestina es una historia pues muy impactante, muy fuerte de lo que debería ser una convivencia distinta entre dos países que han tenido una historia muy común y diversa. Las fronteras siempre son subversivas, porque aunque intentan separar, siempre se traspasan. Siempre hay personas, ideas, hechos que traspasan y que rompen y crean fracciones y rupturas en las fronteras. Siempre son porosas. Entonces, esa frontera, o sea, hablando de la tensión, esta frontera, con toda su historia tan dramática y agresiva y terrible, también es una frontera de compenetración. Una frontera que siempre se ha traspasado, que siempre ha sido de alguna forma fluida, que sigue siendo porosa a pesar de todo.